La pandemia ha puesto en cuarentena uno de los asuntos más polémicos del país, la dosis mínima y los operativos de la policía para combatir el microtráfico en las calles y parques de las ciudades. Hace 2 años el gobierno nacional expidió un decreto para decomisar la droga en el espacio público, pero esta medida ha sufrido duros reveses judiciales. ¿En qué quedó la dosis mínima? ¿Qué sigue pasando en los parques del país en medio de toda esta emergencia sanitaria? El general Pablo Antonio Criollo es el secretario general de la policía y nos acompaña hasta ahora aquí en Noticias Caracol. General, qué gusto saludarlo a esta hora de la mañana. Juan Diego, buen día. Un saludo muy especial a usted, a la mesa y a todos los televidentes, esperando que estemos actuando con responsabilidad social y cuidándonos para que todo salga bien después de esta contingencia. ¿En qué quedó ese famoso y polémico decreto? Ya vamos a hablar de eso, general, porque estuve en las calles y esto fue lo que encontré. La dosis mínima, no nos digamos mentiras, es uno de esos temas que polariza y saca chispas. ¿Usted qué opina del consumo de drogas en los parques como este? Terrible. Terrible. ¿Ocurre? ¿Aquí? Por montones. Que no lo vean como un tabú, porque la gente cree que porque uno fuma marihuana y cree que uno es un ladrón, una rata que vive en la calle y no es así. 1 de octubre de 2018, contra viento y marea, el presidente Iván Duque expide el decreto que permite a la policía decomisar la droga en parques y espacios públicos del país. No se trata de llevar a la cárcel al consumidor. Se trata de quitarle la dosis y destruirla. Era un punto bandera de su campaña, un punto de honor. La idea era desterrar el consumo de drogas de parques y entornos escolares. Es que el espacio no debe ser porque el espacio no lo da al mundo. No, porque ese espacio después se vuelve una olla. Exacto. ¿Sí? O a menos de que sea un espacio como en Cali, que en Cali también está el parque controlado por la policía y todo, que están certificados y todo, así parques como esos donde llega la gente y consume cannabis. Pero más se demoró el presidente en firmar el decreto que en lloverle demandas, y el candente debate pasó una vez más de los parques a los tribunales. 6 de junio de 2019, la Corte Constitucional tumba el artículo del Código de Policía de 2016 que le permitía a la autoridad imponer multas y también decomisar la droga en el espacio público. Que tú consumes demasiado chocolate, que tú demasiada grasa, que tú consumes alcohol, que tú consumes sustancias psicoactivas, el Estado no puede entrar a definir tu plan de vida. Pese a sufrir ese duro revés judicial, gobierno y policía ya no multaban, pero continuaban requisando y decomisando droga. En mi casa lo saben, que yo soy consumidor de hace muchos años, pero entonces marihuana, nada más. No me gusta el cigarrillo, me gusta el alcohol, pero lo hago muy suave. Pero marihuana. ¿Qué pasa? En mi casa fue un tabú siempre. Ya cuando se enteraron ya le bajaron y ya saben que uno trabaja, responde por las cosas y uno, pero fuma, ya, para de contar. Con pandemia, la discusión parecía haberse quedado en cuarentena hasta el 21 de julio de 2020. El Consejo de Estado le clavó otra banderilla al decreto presidencial, que ordenó entrevistar a la representante a la Cámara que presentó la demanda. No se le va a decomisar ni incautar la droga. Cuando el Consejo de Estado sacó el fallo, entonces en el día de hoy no pueden hacer ningún decomiso a ninguna dosis mínima a nivel nacional. Triste decirlo, pero con fallo o sin fallos, en parques como estos del norte de Bogotá, la gente no se da ni por enterada. Por un lado, los consumidores recreativos dicen tener su adicción bajo control. Tengo una hija y yo la culturizo mucho sobre esos temas. Y toca entender que de pronto le guste y no le guste, les toca llevarlo hasta un punto, ¿sí? Mientras vecinos se sienten indignados y desprotegidos. Y tenemos un calle aquí cerca. ¿Pero qué hacemos? Vamos, decimos, informamos. ¿No? Sí, ya vamos. Y nunca hacen nada. Al final, como siempre suele ocurrir, los hechos y las cifras muestran la cruda realidad. Solo en Bogotá
hay más de 400 ollas de droga identificadas, pero no pasa nada. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. General Criollo, ¿en qué quedó el decreto presidencial? Juan Diego, debemos hacer claridad en primera instancia que había un gran número de demandas contra este decreto, cuyo eje principal era solicitar la declaratoria de nulidad, lo cual el Consejo de Estado negó totalmente. Lo que hizo el Consejo de Estado fue generar un marco de regulación en cuanto a que la prohibición no puede ser de carácter general y por ello indica dos aspectos en su fallo. No le declara la nulidad de acuerdo a las más de 12 demandas que tenía, por lo tanto el decreto sigue vigente. Segundo, determina de que se tiene que mirar cuando trascienda de lo de la parte íntima del consumo hacia la comercialización o distribución, se aplica el procedimiento de policía verbal inmediato. Asimismo, hizo la referenciación con lo que había dispuesto la Corte Constitucional en la sentencia 253 del 2018, a donde entraba a regular de que no se afectaran derechos de terceras personas como lo ordena nuestra Constitución política, y también le permite a las autoridades locales entrar a generar una reglamentación que en determinado momento genere limitaciones de acuerdo a unas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por lo tanto, no es que se haya caído el decreto sigue vigente, se coordina con lo que dijo la Corte Constitucional en el 2019 y obviamente genera unos espacios a donde se entra a regular y a limitar bajo esas circunstancias. Pero general, sí deja muy mal herido ese famoso decreto, porque ya no se puede ni multar ni decomisar el porte de la dosis mínima. No, Juan Diego, ahí en eso, de acuerdo a las circunstancias ya coordinadas entre estos tres espacios que he comentado anteriormente, sencillamente la medida se sigue aplicando, obviamente. De hecho, la institución ha seguido actuando, donde hemos tenido aproximadamente 152.000 gramos de bazuco incautados, 16.324 dosis de droga sintética, 269.000 gramos de cocaína, entre otros. Por lo tanto, se genera una restricción protegiendo de pronto la intimidad, pero respetando también algunos espacios que están regulados, como son establecimientos educativos, sitios periféricos, espacios públicos o abiertos al público que estén regulados, espacios históricos de interés general y aquellos que ya en la forma territorial las autoridades también procedan a regular. Juan Diego. Estos operativos y resultados, allanamientos, incautaciones de droga, ¿se han hecho en parques, en espacio público, en dónde? Juan Diego, en varios espacios y en parques debemos entender lo siguiente. En parques fue muy claro el decreto en el numeral tercero de su artículo primero, el fallo, a donde dice que ahí se moligera o se coordina con lo dicho por la Corte Constitucional, y bajo esa circunstancia se procede a hacer la regulación cuando haya afectación a derechos de terceros. Recordemos que nuestra Constitución dice que nosotros podemos ejercer nuestros derechos sin abusar de ellos, ni afectando derechos de terceros, Juan Diego. Sí, pero general, hoy por hoy, hablemos de la dosis mínima, lo que está permitido por la ley y amparado por la Constitución. Por ejemplo, en marihuana, hachís y cocaína, ¿de cuánto es el porte? La marihuana que no exceda de 20 gramos, el hachís de 5 gramos, cocaína de 1 gramo, entre otras. Cualquier persona que sea sorprendida con esta droga no se le puede ni multar ni decomisar. Juan Diego, si está afectando derechos de terceros, procedemos normalmente. ¿En qué circunstancias? Precíselo, general. Esta es la parte íntima, en su parte íntima, que es lo que se procede prácticamente a reducir en cuanto a la regulación y a la prohibición que se está dando. Pero si hay afectaciones de terceros, se utiliza y se aplica, se acciona
el procedimiento verbal inmediato de policía como está establecido en el decreto mencionado. Pero especifique, por favor, general, o precísenos qué es una afectación a terceros. Sencillamente, cuando en el parque se encuentren otras personas, esa persona no puede estar consumiendo en ese sitio, porque esas otras personas que están compartiendo ese espacio público también tienen sus derechos, y si no son consumidores no tienen por qué soportar la carga del ejercicio de un derecho de otra persona que le está quebrantando las de él. Pero no hay allí una línea muy borrosa, muy difusa. No, sencillamente, y el consumidor también debe entender, porque esto también es de disciplina social, a donde él debe entender que si tiene en determinado momento ese marco de consumo, lo tiene que hacer para él, no para afectar a terceras personas. Si no puede consumir en un parque, en la calle, ¿dónde? En la parte íntima, puede ser en su habitación donde no esté afectando a nadie, en su lugar de residencia, en un sitio alejado donde no haya o no comparta o interactúe con otras personas. Hay un concepto muy polémico, la dosis de aprovisionamiento. Si una persona tiene más de lo que está contemplado por ley, podría decir que es su dosis de droga para un mes. Esa persona debe ir o no a la cárcel, o debe ser procesado, investigado. Juan Diego, ahí en eso, igualmente el Consejo de Estado y la Corte ya lo ha verificado, se miran circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo tanto no se puede generar un parámetro técnico para determinar de que todos los casos sean iguales. ¿Por qué, general, no se ataca al distribuidor, al traficante, que bien está identificado en las ollas de expendio? No, también se ha venido, estos datos que le mencionaba es sencillamente procedimientos en menores cantidades, pero también tenemos que se han venido generando la actividad desde el punto de vista de quebrantar esas estructuras criminales, y se han, por ejemplo, dentro de las estadísticas tenemos 46 estructuras afectadas, 493 capturas, 338 allanamientos, dentro del marco general ya de entrar a atacar estos delincuentes. Sí. General, el fallo de la Corte en todo caso amparó el libre desarrollo de la personalidad. El Estado no puede interferir en la decisión de vida que tome cualquier persona, colombiano. No, es lo que protege la parte de su intimidad y libre desarrollo de la personalidad, respetando obviamente los derechos de las terceras personas o con quien él comparta sus espacios. Es decir, hoy, si alguien está consumiendo droga en un parque, ¿puede ser requisado y se le puede confiscar la droga? Sí, señor. Y hay que hacer claridad, el decreto no fue declarado nulo, Juan Diego. El decreto sigue vigente, sencillamente se moligera su aplicación de acuerdo a lo que había dicho la Corte Constitucional anteriormente. Pero no se puede multar. Se aplica una medida tipo 4 y la destrucción de la sustancia. ¿Qué es la medida tipo 4? Eso lo contempla nuestro procedimiento verbal inmediato de policía. ¿Qué es la medida tipo 4, general? Es una multa de 940.000 pesos. Claro. ¿Se han pagado esas multas que se han impuesto? Algunas, obviamente, las han cancelado, otros no, pero sin embargo se tiene el registro de las medidas, obviamente, y estas medidas tienen unas afectaciones en el desarrollo ya de diferentes actividades de la vida cotidiana de la persona. Es el general, secretario general de la Policía, Pablo Antonio Criollo, a esta hora de la mañana respondiendo a estas inquietudes y dudas ciudadanas. ¿En qué quedó la dosis mínima? Ustedes han escuchado la posición de la Policía, pese a los precedentes judiciales que ya hay por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que amparan el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, que cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. General, muchas gracias por atender esta comunicación con Noticias Caracol. Juan Diego, un feliz día. Muchas gracias.